Hola, en esta clase vamos a hablar de zapatas conectadas. Vamos a empezar con lo siguiente, ¿no? El principal elemento estructural en una zapata conectada viene a ser una viga, denominado viga de conexión. Esta viga tiene que ser un elemento de gran rigidez, logrando de esa manera que se logren las distribuciones uniformes en las zapatas, tanto en la zapata exterior como en la zapata interior. Es decir, distribuciones uniformes. La presión que ejerce el terreno en la zapata debe ser aproximadamente la capacidad portante neta aquí y aquí también. Entonces, el elemento estructural, viga rígida, ejerce a través de la zapata presiones uniformes, tanto en la zapata exterior como en la zapata interior. Misma presión, entonces misma deformación promedio del suelo. Y por ende, pues es un elemento horizontal que se asienta conforme el terreno. Eso es el requisito principal de gran rigidez, es decir, de gran inercia, ¿no? Eso es lo principal en zapatas conectadas, tener vigas de gran rigidez. En esta clase vamos a hablar principalmente de las características de esta viga. Entonces, además hay que tener en cuenta la nomenclatura que vamos a usar. Siempre es B por L, zapata 2 con índice 2, columna B por H, índice 2. De la misma manera para la zapata 1 y columna 1. Vamos a tener una cara axial concentrado aquí y también aquí. Otra parte importante en el diseño de estas vigas es que es recomendable que el desplante entre la viga y la zapata sea mayor o igual a 15 centímetros. Entonces nosotros necesitamos, para el modelo básico que vamos a usar, necesitamos en primera instancia saber cuánto es el valor de L1. Entonces nosotros para predimensionar esta zapata tenemos que el área va a ser igual al P1 en servicio entre la capacidad portante neta y amplificamos por un factor alfa que podría variar pues de 1,10 a 1,20 para tomar algunas consideraciones adicionales de carga o excentricidad accidental. Y además hay que tener en cuenta que B1 debería estar en un rango de 2 a 2.5 de L1. Eso hay que tener en cuenta. Y bueno, la capacidad portante neta preliminar, porque aún no conocemos el espesor de la zapata, podemos trabajar con un peso específico promedio, ¿no? Peso específico promedio que toma en cuenta el concreto de la zapata y el terreno que puede haber encima de ello, ¿no? Hasta el nivel de piso terminado. Entonces, en promedio esto pues se puede considerar 2 toneladas por metro cúbico. De esa manera sencilla, al tener la capacidad admisible, descontando sobrecarga, y el peso específico promedio multiplicado por la altura promedio, que en este caso vamos a denominar HF, tendríamos la capacidad portante neta. Entonces, HF viene a ser de nivel de piso terminado hasta acá, ¿no?
Esto viene a ser HF. Todo esto estamos considerando que tiene un peso específico promedio de 2 toneladas metro cúbico. Y no necesariamente el peralte de esta zapata va a ser el mismo de acá, ¿no? Ahora bien, ya nos concentramos. Entonces, con estas dos ecuaciones sencillas, ya podemos tener esto que le falta colocar HF. Ya podemos tener el valor de B1 y por ende podemos tener el valor de L1. Acá tienes una ecuación, acá tienes dos ecuaciones y solamente hay dos incógnitas, ¿no? Porque de ahí todo es dato. Entonces ahí tenemos nosotros L1, ¿no? Preliminarmente ya tenemos el valor de L1 y B1, el área de la zapata, y con L1 vamos a diseñar, analizar esta viga. Además, la luz libre entre columnas es Ln. Entonces, en esta parte vamos a predimensionar y las consideraciones necesarias para analizar esta viga. Primero hay que tener en cuenta pues, que la viga es un elemento estructural de gran rigidez, ¿no? La inercia es base por altura al cubo entre 12. En el paso preliminar ya hemos predimensionado este valor de L1. Ya tenemos este valor de L1. Entonces, para poder predimensionar esta viga de acá, el peralte vamos a predimensionar como la luz entre ejes de columna entre 7. Eje entre 7. Y el ancho de la viga, y el mayor valor entre la carga de servicio, esta carga axial aquí, dividido entre 31 y entre la longitud entre ejes de columna. Entonces la carga pues está en toneladas metro, la carga está en toneladas y la longitud en metros. Y además debe ser mayor que H medios. Como mínimo, B deberíamos trabajar con 40 centímetros. Entonces, hasta ahí ya hemos predimensionado la sección de la viga. Entonces es un criterio, ¿no? Además, pues un criterio, el primero que estamos hablando es calcular B por H según ese criterio, ¿no? Considerando esto y B mayor o igual a 0.40 metros. El segundo criterio que hay que tener en cuenta, pues, y aplica básicamente a columnas, es pues que la inercia de la viga pues tiene que ser mayor a la inercia de las columnas. En su defecto debería ser pues aproximadamente la inercia de las vigas mayor o igual a 2 veces la inercia de la columna. Esto es muy importante tener en cuenta. O también aplica el concepto de que la inercia de la viga es mayor a 2 veces la inercia de la zapata. Con esto me refiero a lo siguiente, ¿no? Si hacemos un corte acá, tendríamos esta sección.
Entonces, la inercia de esta viga debería ser 2 veces la inercia de esta sección. Entonces, con ello estamos asegurando que la viga es un elemento rígido con respecto a la zapata. Entonces, eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, lo ideal es que esta inercia de la viga sea mayor o igual que la inercia de la columna, y como les comento, pues deberíamos de llegar en el orden de 2. En el orden de 2. Y lo mismo podemos verificar que se cumple para la zapata. Entonces, primero debemos cumplir con esto para verificar el resto de los temas. Entonces, una vez que ya de estos dos modos tenemos definido el VIH de la viga, ahora nos faltaría pues verificar esa viga a fuerza cortante, ¿no? Entonces, para ello se hace un modelo de la siguiente manera, ¿no? Es un modelo de vigas, es una viga articulada, en el cual acá pues tenemos un apoyo y básicamente el elemento viga va a estar sometido al peso propio, va a estar sometido a una reacción normal que va a ejercer el terreno hacia la zapata, va a tener el peso 1, en este caso va a ser último, ¿no? Porque ya estamos hablando a nivel de verificación por corte y se hace con cargas últimas. Y con ello, pues, con esta consideración no se puede calcular el valor de n. Simplemente este es un dato, esto es dato, este de acá viene a ser la mitad de la columna, H1 entre 2, es dato, y podemos calcular por momentos este valor de n, ¿no? Sumatoria de momentos alrededor de este punto, y tenemos el valor de n, ¿no? El valor de n sería calculado de esa manera. Simplemente sumatoria de momentos alrededor de este punto y tenemos el valor de n. Entonces, una vez que nosotros ya calculemos el valor de n, podemos generar los diagramas de fuerza cortante, que viene a ser el azul, y los diagramas de momento flector, que viene a ser de esta manera. Entonces ahí podemos visualmente, para este ejemplo en particular, pues que el momento máximo se da acá, ¿no? Momento máximo, cortante 0. Este es el momento máximo. Y para verificar corte en una dirección, pues a nosotros ya tener definido el peralte H de la viga, podemos definir el peralte efectivo de la viga, ¿no? Puede ser H menos 9 centímetros en promedio, pero recuerda que el recubrimiento para vigas, al ser una estructura enterrada, debería ser pues 7.5. Con ello verificaríamos corte en esta posición a una distancia del peralte efectivo de la viga, o también pues en este punto. Eso obtendríamos el cortante último. Y ese cortante último simplemente tiene que ser menor que este valor, y este valor simplemente está dado por esa ecuación. Entonces con ello, en esa viga ya hemos hecho el análisis y
En caso no cumpla con esta ecuación, pues se aumenta el valor de H. Entonces finalmente vamos a tener pues que ya la viga cumple acorte en una dirección, cortante. Y finalmente ya podemos diseñar el refuerzo longitudinal. Entonces el refuerzo acá en la parte superior, ya tenemos el momento. Y luego también pues el refuerzo en la parte inferior de la viga, teniendo en cuenta acero mínimo. Acero mínimo en vigas. Y que este acero mínimo sea mayor pues en promedio la tercera parte del acero calculado positivo. Es decir, a este acero. El acero mínimo tiene que ser mayor o igual a este acero calculado. Algunos autores usan la mitad, ¿no? Pero bastaría con que cumpla con el acero mínimo. Entonces, en términos, digamos, conservadores, el acero en la parte inferior, conservadormente deberíamos decir, pues, es el máximo del acero mínimo de vigas mayor o igual al acero entre 2, ¿no? Conservadoramente podríamos trabajar con ese rango. Entonces ya tenemos el acero longitudinal tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿no? Y no necesitaríamos, ya asignaríamos estribos mínimos, ¿no? En caso que el concreto supere el cortante último. Ok, hasta la próxima clase.